Bonjour, privet, shalom y hola a todos ustedes, podcasters, viajeros y oyentes. Ya sea que estés cocinando, limpiando, caminando, pintando, manejando, estudiando o sentado en tu casa quizás, quédate con nosotros y disfruta de un buen relato. Hola a todos ustedes y bienvenidos a la continuidad de este viaje por Rusia. Teníamos ya en manos un gran bagaje de la ciudad, de su corazón y el entenderse San Petersburgo. Pero hoy nos expanderemos un poco más entendiendo gran parte de la herencia real, el transporte, comercio y demás. Comenzamos entonces con el souvenir u objeto del día, que para nuestro caso será los huevos Fabergé. ¿Qué son los huevos Fabergé? Precisamente hoy estaremos en un contexto de la realeza y particularmente hablar de estos objetos que pueden ir entre los 10 y 20 millones de dólares. En un contexto pascual conocemos que existe la tradición de pintar huevos, decorarlos y en fin, esconderlos, repartirlos, y para el caso de la realeza rusa eso no era aparte. Precisamente el zar Alejandro III se le ocurrió la idea de regalarse a su esposa María Fyodorovna un huevo y le pidió al joyero más famoso y más icónico ruso, eh, quien es Peter Karl Fabergé, que le hiciera un huevo. Aquí comenzó la tradición, el emblemático trayecto de los huevos Fabergé, porque se empezaron a producir desde entonces con el objetivo de que en su cubierta no mostraran más que decoro y detalle, pero que en su interior tuvieran algún objeto secreto, así como los huevos Kinder. Entonces, estamos diciendo que se empezaron a producir un huevo cada año para celebrar, un huevo cada año para celebrar, y así empezó la tradición que pasó en toda esta parte de la familia Romanov de ahí en adelante. Estamos diciendo que existen 69 huevos Fabergé que se produjeron entre 1885 y 1917. Todo esto por estas festividades imperiales, y entonces decimos que hay 52 huevos imperiales y otros que se produjeron con otros motivos. Todo esto se acabó cuando llegó la revolución, estos se vendieron, se esparcieron, Stalin también los comercializó, y en fin, pero son icónicos, y precisamente en la ciudad de San Petersburgo encontramos el Museo Fabergé, que hace no solamente memoria a estos tesoros reales, estas bellezas que están ya repartidas en varios lugares del mundo, en el Kremlin, aquí en el museo y en colecciones privadas, pero además a este hombre, Peter Karl Fabergé, que hizo eh, creaciones de joyería tan hermosas y aún que hacen parte del contexto real. Bueno, y empezando, ya hemos dicho varias veces que las distancias en Rusia son grandes, que las calles son extensas y que las ciudades son enormes. Para casos como este hay que hablar de un sistema de transporte particular, el metro. No solo porque a diferencia del resto de metros que he montado y que he conocido en el mundo, el metro de San Petersburgo funciona no con tiquetes o con tarjetas, sino con tokens o monedas. Se mete esta ficha y es el que te abre las puertas. Así como esto, es importante decir que todos los metros en Rusia y San Petersburgo, no es excepción, cuentan con la calidad de ser galerías. Para construir este majestuoso invento fue difícil. Durante la época imperial hubo muchos obstáculos, pero en fin, comenzó en 1941. Hubo algunos obstáculos que lo que fue la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Leningrado, pero se inauguró en 1955. La red consta de 5 líneas, un total de 124 kilómetros, y tiene 72 estaciones, además de varios puntos de transferencia. Es importante decir que es un sistema bastante masivo, el número 26, porque mueve alrededor de 2 millones de personas al día. Y que, como les digo, exhibe unos diseños preciosos del legado soviético, imperial, decoración en sus candelabros, en sus paredes, que lo hacen precioso. Además, es uno de los metros más profundos del mundo. San Petersburgo, como les mencionaba, era un pantano, y si pasa el metro por debajo de las calles, tiene que pasar por debajo de los canales también, lo que implica una profundidad promedio en la mayoría de las estaciones de más de 80 metros. La más profunda es la Almirezskaya,
que tiene 86 metros de profundidad, algo que es como 282 pies bajo tierra. Y esto es un dato con el que comenzamos debido a que en el día de hoy precisamente hay una particularidad, y es que entre las cercanías de San Petersburgo, por el Golfo de Finlandia, hay una región rica en arquitectura, en palacios y peculiarmente unos intereses de joyas que me llamaban la atención. Precisamente cogiendo el metro y luego el autobús, busco llegar a Ptovo, que es la estación de metro de la cual se coge el transporte para llegar a el Palacio de Peterhof. Y fue un milagro porque estando allí enfrente de la calle, yo busco coger el bus y es que me encontraba en el lado opuesto, nunca lo iba a encontrar, pero como caído del cielo llega un hombre tosco ruso y me dice como, Peterhof, Peterhof, y yo le digo que sí, y me dice, es que es al otro lado, obviamente con señas y todo, y, y gracias a eso entonces emprende el camino hacia uno de los lugares más fastuosos de la Tierra, y a lo que me refiero precisamente es un lugar que no tiene nombre, que no tiene nombre y que es icónico. O sea, no es un palacio más porque es un palacio rico en historia, en arquitectura, en disfrute, en el caminar. Uno llega a esta parte del Palacio de Petrov, también llamada Petroveretz, a 29 kilómetros de San Petersburgo, y primero hay que decir que es un lugar patrimonio de la humanidad. Es un conjunto que incluye el legado de Pedro el Grande. Hay que sí afirmar que Pedro no era un hombre extravagante. Sí es un palacio precioso, pero más que un lujo, un orgullo de este zar era conmemorar la victoria suya contra los suecos en esa parte del norte. En un contexto histórico estamos diciendo que este palacio se funda eh, no muy lejos del siglo XVIII, y allí empieza con un pequeño pabellón donde el cual Pedro quería ir a contemplar el mar Báltico. Este está en la costa del mar Báltico, por eso es una perla, y, y de allí era donde miraba Pedro el mar en su estudio marítimo, donde podía observar las diferentes islas de San Petersburgo, y ya luego se amplía el recinto de una manera más inmensa, más palaciega. Es llamado el Versalles ruso. Tiene un estilo neerlandés en el barroco, y, y fue residencia tanto de Pedro como de los zares que proseguirán después. Es más, en su parte de construcción, estamos diciendo que listo, empezó en el siglo XVIII, pero peculiarmente el palacio fue destruido. Todos pensaríamos, listo, los nazis lo destruyeron en la Segunda Guerra Mundial, pero no. Por el contrario, fue Stalin el que lo destruyó. Sí, con el motivo de que Hitler no lo utilizara para hacer reuniones, festividades o celebraciones allí. Entonces el mismo Stalin lo destruye, pero con cuidado, claro, cogen todas sus joyas, sus estatuas, sus pinturas, las esconden, las guardan porque ellos saben que esto lo van a recuperar después. Entonces, durante la ocupación nazi que tuvo esta parte del norte entre 1941 y 1944, está perdido, pero ya luego en 1945 empiezan a trabajarle, y se empieza a recuperar. Entonces uno ve en la parte del jardín sur como en la parte del jardín norte, en las fotos de cómo estaba y cómo empieza el pueblo ruso a trabajarle, porque en ese lugar lo vamos a recuperar. Y precisamente, a pesar de que sí es un palacio, a pesar de que es precioso en su arquitectura bella neerlandesa, este es el Palacio de las Fuentes, y por algo, si tenemos que recordar a Peterhof, es por su, wow, diseño hidráulico que sorprende. Si llegas temprano en la mañana, tienes que tener presente de que a las 11 prenden las fuentes de la fachada principal, la de la cascada, la fuente de Sansón, y son 64 fuentes, cuyas aguas vienen desde el Báltico. Y bueno, la fuente de Sansón, que es la principal, se instala en 1930, como les digo. Esto fue conmemorado, fue construido en conmemoración del ganar contra los suecos, y el escudo de los suecos tiene el león. Y precisamente Sansón, en su posición perfecta, está ahí abriéndole las fauces al león, de donde sale el chorro más alto de agua, y eso muestra pues la victoria. Junto con esto nos vamos a dar cuenta que este lugar es precioso porque es lleno de estatuas bañadas en oro que tiran agua, de personajes bíblicos, mitológicos, y aún
que es un logro tecnológico porque las fuentes, con el uso de las bombas hidráulicas, permiten hacer llegar agua desde manantiales naturales y que se mueva por los estanques de los jardines inferiores y toda esta gran cascada. Empieza el espectáculo con una música celestial preciosa, entonces todo el mundo es alrededor de esta fuente principal, viendo cómo empiezan a salir los chorros, y es algo tan ceremonial, tan hermoso, que uno dice, esto solamente lo hay acá. Y junto con eso, entonces, se camina por los jardines que, que es un estilo francés. Los jardines sur son cuadriculados, con así árboles podados. Ya hay luego de otra parte mucho más vegetal, mucho más frondosa, y son grandes kilómetros donde uno va caminando, va viendo estatuas, diferentes pabellones, otras fuentes en mármol y demás. Digamos que pequeños lugarcitos acogedores donde o puedes ver el resto del jardín o el mar Báltico, porque Pedro era un hombre que amaba el mar, era un hombre de la naval, y por eso este sitio es icónico. Junto con eso, entonces uno se va a encontrar de que es un lugar divertido, porque hay una parte donde empiezan en un pasaje frondoso a tirar chorros de agua de un lado a otro, un lado a otro, y los niños empiezan a pasar entre esto y a mojarse. Entonces dicen, a esta hora lo prenden, entonces todo el mundo hacia ahí. También una fuente que desciende en cascada, en dominó con Adán y Eva, y algo precioso, que definitivamente una escapada de San Petersburgo, en poco tiempo te darás cuenta de la belleza de esto, de sus jardines, de sus fuentes, porque más que el interior, que contempla diferentes pinturas de batallas rusas y demás, los jardines son su icono, son su llamado de atención, lo que definitivamente sorprende a cualquiera. Más, cambiando de paisaje, entonces volvemos a San Petersburgo, y dejando el paisaje real, eh, es tiempo de conocer el equivalente a la Quinta Avenida o los Champs-Élysées en Francia. Es recorrer completamente la avenida Alexander Nevsky, un lugar de exclusividad, de comercio, de cafés, de restaurantes, donde vamos a encontrar a Versace, a Dior, a Chanel, a marcas de tamaño internacional, a varios comercios, y se empieza con el monasterio Alexander Nevsky, el más antiguo de la ciudad, y que está en la primera parte del monasterio, porque esta avenida recorre casi todo San Petersburgo. Entonces uno empieza allí. ¿Y quién era Alexander Nevsky? Alexander Nevsky era príncipe de Novgorod, de Kiev, de Vladimir, y fue un líder ruso que además es santo de la Iglesia Ortodoxa, porque fue quien liberó al pueblo ruso de los caballeros teutones. Entonces allí está su cementerio, uno lo observa. Junto a eso está un cementerio bastante famoso, porque hay personajes como Dostoyevsky, Tchaikovsky y otros famosos enterrados allí, y es donde comienza el recorrido. Aunque yo les digo que después de caminar a Peterhof, uno sí se le hace un poco de hambre, entonces entrar en un supermercado al lado de esta gran calle se vuelve interesante, porque es entender los precios de los productos, ver las variaciones de la cocina rusa. Entonces entiendes el contexto de todo esto. Luego vamos a ver más a fondo cómo funciona un restaurante y entender esa comida tradicional, pero entre el hambre, hay una comida callejera que yo digo, me llama la atención, ya la había escuchado y habían varios cafés en la ciudad que lo había visto, y es el chebureki, que destaca porque es una empanada rusa. Es es bastante común y es algo informal, pero que lo comen bastante. Es un plato nacional, es de cocina tártara de Crimea, y son populares como bocadillos en la parte del Cáucaso y Asia Central, pero obvio también aquí en Rusia. Eh, ¿Y qué particulariza este platillo? Es de toda esta Europa del Este, y uno lo ve en varios cafés de San Petersburgo, porque es de forma semicircular, relleno con una capa fina de carne molida o de res o de cordero, y se sabolla con cebolla y pimienta negra. Entonces en esta capa hay harina, y la capa es delgada para que luego se meta en el aceite caliente y quede crocante, y así uno lo pueda disfrutar y acompañarlo con cualquier bebida. Entonces se vuelve como una energía de que tú dices, bueno, pruebo esto y ya con esto puedo seguir recorriendo la avenida Nevsky. Y es que esta avenida es un pasaje comercial, o sea, aún aquí también, entre los que les digo, restaurantes y en fin, se habla de moda porque están todas estas tiendas de ropa. Algo que me llamó la atención fue el hecho de que yo no encontré prácticamente centros comerciales, solamente encontré uno, fue el Galería, y
Y aunque no me desagrada que no hayan muchos centros comerciales, dentro del contexto de que se visten los rusos, yo pienso, los rusos se deben vestir entonces igual todo el año o las estaciones, ¿cuál es la diferencia? Porque cuando vas viendo el estilo en el que se visten, siempre los ves bastante cubiertos, usan gabán, usan que un geyser, que vestidos largos las mujeres sí son bastante arregladas, ya habíamos comentado que hay más población de mujeres que de hombres debido a toda la pérdida que hubo durante la guerra. Y entonces vas viendo en esta parte de la moda que no hay mucha ropa de verano. No estoy diciendo que todas sean chaquetas de pieles gruesas y enormes, pero sí que son manga larga, que no son sandalias, vas a encontrar zapatos cubiertos y que va a ser un estilo distinto que no se acomodará a la moda de una costa mediterránea o de la costa de Florida. Y apartándonos un tema un poco, entonces, no sé por qué me desvió solo un instante, porque me llama la atención una iglesia y no sé si me cambió de barrio, qué fue lo que pasó, porque ya no estoy en la avenida Nevsky, sino que me encuentro con la casa de Dostoyevsky. Yo sabía que Dostoyevsky vivía aquí, ya lo hemos contado, es un nombre icónico para la ciudad y definitivamente ahí esta era su casa, traduciendo las letras del cirílico, esta era su casa. Era la casa de este hombre que bautiza la ciudad porque son las narraciones de sus libros las que enmarcan la literatura. Porque él explora una psicología humana en el complejo de un contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX, que lo hace uno de los escritores de Occidente y de la literatura rusa en general junto con Universal más grandes. Es más, yo creo que todos hemos oído títulos como Crimen y Castigo, como Los Hermanos Karamazov, como Noches Blancas, como El Jugador. Todo esto hace parte de la narrativa de este autor ruso. Es más, cuando hablamos de personas como Friedrich Nietzsche, él mismo dice, Dostoyevsky es el único psicólogo por el cual se puede aprender algo. Es uno de los accidentes más felices de mi vida, lo pronunció Nietzsche. Y la obra de Dostoyevsky influye en la literatura mundial particularmente porque él inspira a ganadores de premios de literatura y como les digo, a Nietzsche, también a Jean-Paul Sartre, y en esta parte de la aparición del existencialismo y del freudismo. Es más, en particular, uno se queda pensando, ¿cómo una persona que estudió esto termina haciendo esto? Y es porque entre su vida familiar bastante compleja, él empieza estudiando es ingeniería en la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo, aunque esto no impide que este joven Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, se apasione por la literatura y empiece a destacar en sus cualidades como escritor. Además, fue traductor de textos y fue un hombre revolucionario para la época, porque le dio voz al pueblo ruso y esta parte de la localidad de San Petersburgo. Y hablando de pueblo y de etnias y de todo esto, entonces, luego de ver esta fachada del Museo Dostoyevsky, me encuentro con un edificio que yo digo, esto es una sede gubernamental, esto son oficinas, ¿esto qué es? Y como está de puertas abiertas, entonces entro y me doy cuenta que es el mercado Kuznetsov. Es un encantador edificio que según las inscripciones es de la década de 1920, neoclásico, y que tiene la reputación de vender las mejores carnes y frutas, verduras de San Petersburgo. Abastece básicamente a todos los mejores restaurantes de la ciudad y ofrece una rebosante cantidad de productos frescos, además de probar los productos antes de comprarlos. Entonces uno va a hallar desde frutas, verduras, especies, frutos secos, pero también hay alfombras y piezas de artesanía, porque a pesar de que es ideal para encontrar esos alimentos difíciles de hallar, eh, algo que me llamó la atención es que los que atienden, los vendedores, no son peteburgueses, los dueños de estos comercios no son rusos, es manejado notoriamente por habitantes de las repúblicas exsoviéticas, del Cáucaso, de Asia Central y algo que lo particulariza es que toca ser muy hábil para regatear, toca ser astuto para no terminando pagando tanto por estos productos porque ellos son de precios fijos y te quieren hacer pagar de más. Yo probando la cantidad de fresas que habían, yo no sé si es que estaban en cosechas, pero te quieren hacer pagar de más y esta parte será astuto, todo esto como un dato curioso.
Más, ya que estábamos hablando de comida, en este punto conviene hablar de un producto que yo sé que a más de uno siempre nos deja pensando y nos llama la atención y nos sorprende. Y aquí en la avenida Nevsky, de nuevo, entonces, uno en lugares que no son ni puestos de souvenirs, ni cualquier tienda de chocolates o de recuerdos, sino fachadas en detalle y unos cafés hermosos y de lujo, se va a encontrar con lo que es el caviar. ¿Qué es el caviar? Esto que a todos nos deja pensando, son los huevos o huevas del pez esturión, una especie originaria de los ríos y lagos del este de Europa, aunque también más que todo en el mar Caspio entre Rusia e Irán, que donde habitan este tipo de peces, el beluga, el cerbruga y el esturión ruso. Como curiosidad y como wow, los persas fueron el primer pueblo que consumió el caviar de manera regular. Antes solamente se consumía la carne del esturión, pues es de lo más normal. Pero luego empezaron a tener la creencia de que el caviar era fuente de fuerza, de resistencia física, y es más, los romanos empezaron a también atribuir al caviar estas cualidades curativas. Aunque en el contexto ruso es bueno saber que en los años 70 más o menos era habitual consumir caviar a diario, en el desayuno, en los productos que se consumen en la canasta familiar, la gente lo compraba como si nada, no era tan caro realmente. Esto empieza a cambiar es cuando, debido a la pesca masiva, la abundancia empieza a disminuir. Entonces, todo esto que empieza del mar Caspio se empieza a acabar. Y esto hace que se vuelva más paradisíaco, más escaso. Hay varios tipos de caviar, hay al menos 25 tipos, los más famosos en este caviar rojo, el caviar negro, el más costoso, el blanco, y, y se vuelve un producto exclusivo porque se vuelve prohibido cazarlo así tan arbitrariamente. Entonces se ponen leyes que no te permiten cazar el esturión porque se vuelve una especie en vía de extinción, sino que ya solamente se consume los procedentes de granjas pesqueras o así. Lo que pasa es que lo hace aún más preciado es porque la producción de estos huevos se tardan al menos entre 10 y 20 años en producir, porque solamente se pueden coger cuando la hembra esturión alcanza su madurez sexual. Entonces imagínense el tiempo para poder consumir, para poder alcanzar a coger estos huevos. Y su costo es exorbitante porque estamos hablando de que normalmente el caviar así alcanza unos 4.000 euros el kilo. Y lo digo en serio porque yo viendo en una tienda me doy cuenta que solo 113 gramos de caviar alcanzaban a costar unos 15.000 rublos, o sea, casi 160 euros solamente 113 gramos de caviar. Y bueno, todo esto, todas estas minuciosidades que nos dejan en memoria que es importante recorrer la avenida Nevsky de pe a pa para entender cada una de estas peculiaridades y el saber que aún siendo las 10 de la noche, no ha oscurecido en San Petersburgo y uno sigue caminando porque estamos en el fenómeno de las noches blancas, una temporada que en esta parte del verano como un fenómeno atípico e climático permite que el cielo se quede el resto del tiempo en un tono celeste y el cual deja en ensueño para seguir escuchando sobre la fantasía de San Petersburgo en próximos episodios. Recapitulando, entonces nos quedamos con el legado de Pedro el Grande, con Peterhof, el Palacio de las Fuentes y de sus estatuas bañadas en oro y esos enormes jardines, junto con el entender a Dostoyevsky su contexto local, al igual que el contexto de los almacenes, el comercio en San Petersburgo, en la Quinta Avenida, la avenida de Alexander Nevsky, junto con curiosidades de la gastronomía, entre otras cosas. Solamente recapitulando. Y previo a cerrar, hoy 9 de febrero estamos conmemorando el anuncio que hizo Joseph Stalin en 1946 de él empezar con los planes quinquenales en fin de superar a Occidente con respecto a la producción de acero,
de hierro y toda esta parte metalúrgica. Los planes quinquenales eran un plan que se fueron desarrollados por, por el Comité Comunista de Economía basado en la teoría de las fuerzas reproductivas, donde se buscaba dar un desarrollo económico tal que definitivamente bajo la industria pesada la Unión Soviética lograra llegar a unas condiciones exorbitantes como las que conocemos que se dieron. Entonces, con base a esto es que se da esta industrialización de la Unión Soviética en toda la parte de la industria armamentística espacial, la construcción de esta arquitectura estalinista, los metros, los trenes y todo esto recordándolo hoy, martes 9 de febrero, como el inicio de esto por Stalin. Terminamos con nuestro episodio y quisiera mencionar que aunque no soy un experto, busco poder compartir e impactar desde mi experiencia y mi criterio con los aprendizajes que he adquirido. No se olviden de seguir el podcast y las novedades en Instagram en Thomas and Trips Podcast. Desde allí busco poder compartir frases, datos y dar a conocer nuevo contenido. Si te gustan estos temas, por favor etiquétalo en tus historias y no te olvides de seguir el podcast y suscribirte para no perderte de próximos episodios, sea cual sea la plataforma en la que me oigas. De este modo, es a través del cual me ayudas a crecer, a llegarle a más personas, a ser recomendado y en sí a darle continuidad a este proyecto que de seguro le puede gustar a otros así como a ti. Compártelo con familia, amigos o cualquiera que consideres pueda disfrutarlo. Toda recomendación, consejo y corrección es bienvenida. Puedes escribirme a través de los mensajes de voz de Anchor, el DM de Instagram o el correo thomasandtripspodcast@gmail.com. Si también deseas hacer comentarios, patrocinios o algún otro propósito, estoy abierto. En la descripción están todos estos datos y las notas del episodio de hoy para que las cheques y recuerda, nos vemos cada semana.